Hola a todos, en este tercer video les voy a explicar cómo se crean las aplicaciones aquí en la herramienta App Designer de MATLAB. Vamos a partir de una aplicación en blanco y les explico cómo se deben configurar cada uno de los elementos. Entonces ya habíamos visto la librería de componentes donde están los elementos que podemos utilizar dependiendo del programa. Esta sería la vista de diseño, donde se colocarían esos elementos. Y acá tenemos la vista del código, en donde se hace la programación correspondiente. Entonces, en la vista de diseño, partimos con esta ventana, que está aquí por defecto con este color, y sobre la cual vamos a colocar los elementos. Por ejemplo, voy a colocar un axis. Un axis es un elemento que nos permite representar curvas gráficas, por ejemplo, y que también permite cargar imágenes. Entonces, para eso existen unas líneas de código que de una imagen respectivo formato JPG o PNG se puede cargar directamente aquí en este axis. El elemento, luego de que se lo arrastra a esta ventana, se lo puede personalizar. Esa personalización se la puede hacer en esta parte derecha, como vemos. Selecciono el elemento Access. Acá tenemos todas las opciones para poder editar. Podemos editar el título de la gráfica, aquí en Title, el nombre del eje X, el nombre del eje Y, X-Label y Y-Label. Todo esto también se podrá hacer mediante codificación. En algunos casos, por ejemplo, si es que ya sabemos que en ese axis solamente se van a representar un tipo de datos, entonces no será necesario cambiar por código estos nombres, sino que esos serán ya los que quedarán por defecto. Aquí también se pueden cambiar otro tipo de cosas, por ejemplo, el tipo de letra, el formato que va a tener. Vemos diferentes opciones de tipo de letra. Si queremos añadirle un negrito, resaltar esa letra, el tamaño de la letra, etc. Cada una de las opciones que vemos aquí, les repito, se pueden modificar también mediante códigos, escribiendo la sintaxis correspondiente. Este elemento le podemos hacer algunos cambios, algunas reglas, por ejemplo, los límites que van a tener, los límites de los ejes en X, en Y, en Z, si es que es una gráfica tridimensional. Podemos definir diferentes escalas, podemos activar lo que son los grids, o sea, la grilla. Vemos aquí, por ejemplo, que si activo la grilla en X serían estas líneas verticales. Si activo la grilla en Y, serían las líneas horizontales. Y si es que tuviéramos una gráfica en 3 dimensiones, activaríamos esta opción. Tenemos otras opciones aquí para poder ir cambiando la apariencia, etcétera. Ya depende de la personalización que se le desea hacer. El estilo de línea también se puede cambiar dependiendo de cómo se desee. Se puede trabajar, por supuesto, con múltiples plots y para eso se puede definir un color para cada uno de esos plots. Lo que es interactividad es algo muy importante en donde se puede habilitar para que el elemento esté visible o no. En algunos casos se puede configurar para que ese elemento aparezca solamente cuando se requiera mostrar un valor y en los demás casos puede permanecer deshabilitado. Ese elemento, como está, como vieron, está colocado sobre este otro elemento que está aquí, que sería la ventana principal, que por cierto se puede acomodar o ajustar al número de elementos que se va a incorporar en la aplicación, como ven aquí. Por ejemplo, si solamente es una aplicación que requiere esta gráfica y por aquí vamos a poner un botón, podríamos dejar como tamaño de la ventana así. Es muy fácil, como ven aquí, incorporar los elementos. Se puede incorporar paneles. Como ya vimos, un panel, lo arrastramos y dentro de ese panel podemos incorporar diferentes elementos.
Por ejemplo, aquí en este panel, yo voy a incorporar un botón en esta parte. Por ejemplo, un indicador de menú en esta parte. Sí, como ven, los paneles me permiten organizar de mejor manera los elementos que componen mi aplicación. Hasta aquí he seleccionado ya algunos elementos. Si yo selecciono, por ejemplo, ya no el Access, sino este botón, entonces aquí puedo ver las propiedades que puedo cambiar para ese elemento. El texto que por defecto dice aquí button, podría poner, por ejemplo, graficar. Botón graficar, como ven, se va actualizando automáticamente. Puedo cambiar la alineación y si desean pueden configurar aquí un icono para el botón que sería adecuado. También para este elemento del drop down, que es un menú, se pueden configurar los diferentes parámetros. En el botón, aquí también se puede cambiar lo que es el color, el tipo de letra, etcétera. Aquí en interactividad se puede habilitar para que esté visible, no sea visible, para que esté habilitado o no. Esto de enable es muy importante. En algunos casos, cuando se ingresa a una ventana, se requiere que el usuario haga algunos cambios en la aplicación y luego pueda continuar. Entonces, si este botón es el de graficar y antes hay que definir parámetros para una gráfica, se podría definir el programa para que luego de que el usuario configure tales parámetros, se habilite este botón. Eso sería con el fin de evitar errores, por ejemplo. ¿Qué tal si el usuario ya ingresa a la ventana y selecciona el botón sin antes configurar parámetros? Habría algún error, al menos que ya existan valores inicializados. El color de fondo, aquí lo podemos cambiar. Sí, dependiendo del estilo que se le desee dar a la aplicación. Es muy fácil la configuración. Esto, si bien es cierto, aquí se facilita porque tenemos esta herramienta, pero también se puede hacer mediante líneas de código. Ahora les explico un poco cómo se hace la codificación. Supongamos que esta es la ventana, tal como va a quedar de nuestra aplicación. Y aquí tenemos cada uno de los elementos con sus respectivas etiquetas. Con estas etiquetas, que si bien es cierto, ya se crean por defecto, se hace la codificación. Por ejemplo, para este access, vemos aquí, o antes de eso, para esta ventana, observen que cuando yo selecciono acá, se selecciona este cuadro que sería el cuadro de la ventana. Entonces, esa ventana está aquí definido como UI Fiber. Dentro de ese elemento están estos otros elementos, ¿no? Y está agrupado adecuadamente así. Entonces, por ejemplo, dentro de ese elemento tenemos el access, como vemos aquí, y también tenemos un panel, que es este panel que está en esta posición y que a su vez el panel tiene dos elementos, un botón y un menú. Vemos aquí cómo está organizado adecuadamente, como les comento, y luego en función de eso se va haciendo la configuración o programación. Estas etiquetas se las puede cambiar, por supuesto. Aquí dice UI Fiber. Entonces, podemos cambiar aquí para que sea ventana 1. Ahora este elemento ya se llama ventana 1. Tenemos aquí el access que está definido como app.uiAccess. El app es una función, un elemento que permite indicar otro elemento que vamos a hacer cambios. Por ejemplo, con app.uiaccess.color se puede cambiar el color de fondo, se puede cambiar los títulos, se puede cambiar los nombres de los ejes, etc. Entonces siempre vamos a ver que trabajaremos con este comando app. Se puede cambiar entonces aquí el UI Access, le podemos poner plano 1 o Access 1.
para luego acordarnos, que podrían haber varios, por supuesto. En esta parte, el botón por defecto está como graficar botón. Si quieren, se le puede cambiar o si no, se le deja así nomás. Y el menú también está como app.dropdown. Damos doble clic y podemos cambiar a menú 1. Es adecuado esta forma en que se puede programar aquí con App Designer porque luego, con solo seleccionar un elemento, ya se marca acá cuál de ellos es. Por ejemplo, selecciono el botón y vemos aquí que está marcado el App Graficar Botón. Así es como luego sabremos cómo crear las funciones correspondientes para programar nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, si queremos configurar el botón, está seleccionado y está desmarcada la opción del Enable. Entonces, si le habilito, allí se verá mejor. Cuando damos doble clic, clic derecho en cada uno de los elementos, tenemos los callbacks. Entonces, por ejemplo, aquí está seleccionada la ventana. Si damos clic derecho, vamos a callbacks, tenemos los diferentes callbacks para poder trabajar. Uno de ellos, muy importante, es la función de startup. Esa función de startup es la que se inicia cuando se abre esa ventana. Podemos, por ejemplo, mostrar un saludo, podemos indicar una gráfica por defecto en este ejemplo, podemos deshabilitar botones, etc. Sería todo lo que se va a mostrar al inicio, cuando el usuario abre la ventana y sin necesidad de que realice alguna manipulación en el programa. Cada uno de estos elementos tiene sus respectivos callbacks. Por ejemplo, si es que selecciono el access, no tiene un callback. El access simplemente es un elemento que permite representar datos, gráficas, por ejemplo, o imágenes. Luego tenemos este panel. Este panel tiene un callback, una función para cambiar las dimensiones del panel, si es que se desea, ¿no? Aquí el callback muy importante que sería para el botón. Clic derecho, callback. Aquí tenemos la función cuando se presione ese botón. Por cierto, tenemos dos tipos de botones. El botón que está aquí y también hay otro elemento que es el state button. Las funcionalidades son diferentes. El state button es un botón de estado que solamente me da dos estados booleanos: activo o desactivado. Si es que está activo, se puede ejecutar una acción; si desactiva, se puede ejecutar otra. En cambio, el botón de acá, cuando se lo presiona, se ejecuta unas líneas de código que estén definidas en esa función. Como ejemplo, voy a dar clic derecho aquí en callbacks y selecciono o agrego esta función. Automáticamente me redirecciona al código. Entonces aquí, en esta función que ya se creó por defecto con el nombre del elemento, puedo configurar alguna acción que quiero que se realice. Sería en esta función. Noten que todo el código que ya está aquí creado por defecto se fue creando, se fue configurando conforme yo seleccioné los elementos. Nada más haría falta venir al código y programar las diferentes funciones que quiero que realice el programa. Eso sería todo en este video. Gracias por su atención.